Tal. Un saludo a todas y todos, qué gusto verles de nuevo aquí en el blog Amanecer. Mi nombre es Elías González y este es el segundo video de el curso que estamos armando en torno a la figura de Teresa de Calcuta, particularmente enfocándonos en todo su proceso espiritual en clave de noche oscura, según en la terminología de Juan de la Cruz. Vamos entonces a continuar con la exposición que dejamos en la ocasión anterior, en el inicio del capítulo 3 y vamos a retomar entonces en este punto. Bien, habíamos visto ya las primicias de la vida, que es una noche oscura, etcétera. Por aquí les dejo pues el video anterior para que puedan acceder a él si es que apenas van a ver este, pues no dejen de ver el primero para que entiendan bien todos los asuntos, pero vamos a continuar. Bien, es en esta época que estamos hablando ya en los años 40 después de haber hecho su voto privado en el 42, que Teresa de Calcuta experimenta lo que ella va a llamar la llamada dentro de una llamada. Es decir, se refiere a su llamada a la vida religiosa, ya la había continuado, ya le había dicho que sí, ya llevaba 20 años casi de vida religiosa en la Orden de Loreto, y ahí dentro de allí experimenta otra llamada. Y entonces este capítulo aborda en buena medida eso. En 1946, ¿no? Y esta es una de sus experiencias místicas profundas, va a tomar un tren de Calcuta a Darjeeling, no sé cómo se pronuncia bien, y ella va rumbo a su retiro anual y allí ella va a experimentar esto de la llamada dentro de una llamada y lo va a describir en estos mismos términos. Fue una llamada dentro de mi vocación, era una segunda llamada. Era una vocación para abandonar incluso Loreto, donde estaba muy feliz, para ir a las calles a servir a los más pobres de los pobres. Fue en aquel tren, oí la llamada para dejarlo todo y seguirle a él a los barrios más miserables, para servirle en los más pobres de los pobres. Yo sabía que era su voluntad y que tenía que seguirle. No había duda de que iba a ser su obra. Así lo describe ella. No sabemos exactamente cómo sucedió, pero en el tren tuvo una experiencia profunda en donde se siente llamada incluso a dejar Loreto para crear un nuevo proyecto que se enfocara en el servicio a los más pobres de los pobres, ¿no? En buena medida, eso es esta llamada dentro de una llamada, pero que va teniendo tintes muy particulares. Esto lo experimenta ella y dice, saciar la sed de Jesús sirviéndole en los más pobres de los pobres. Esto de tengo sed, ¿no? Que es de Juan 19:28, ¿no? Jesús en la cruz diciendo tengo sed y le acercan la esponja, ¿no? Con el vinagre, etcétera, ¿no? Allí experimenta y es parte de lo que podríamos llamar la espiritualidad o la vocación o la misión de las Hermanas de la Caridad y por lo tanto de su fundadora, ¿no? En ese día donde ella experimentó en el tren esta llamada dentro de la llamada y que tenía que ver con saciar la sed de Jesús, que entonces podíamos especular que tuvo una suerte de contemplación de ese momento de la vida de Cristo en la cruz diciendo tengo sed y que ella lo vivió como este llamado a saciar la sed de Cristo en en el ser humano que más sufre. Ese día nacieron las misioneras de la caridad, cuyo objetivo es saciar la sed de Jesús. A mí me conmueve mucho porque yo tuve la posibilidad de pasar algunos días, digamos, de acompañar procesos en una obra de las Misiones de la Caridad en Tampico, aquí en México. Y bueno, realmente a mí me conmovió muchísimo cómo viven las hermanas y realmente una encarnación del amor y de la pobreza y de la caridad a otro nivel, ¿no? Realmente es una congregación, es un movimiento que mueve muchísimo el corazón, por lo menos lo que a mí me tocó vivir. Y entonces el objetivo es saciar la sed de Jesús y así lo va a describir ella literalmente, ¿no? Nuestro objetivo es saciar esta sed infinita de un Dios hecho hombre. ¿No? Entonces ahí vemos toda la teología que hay detrás, toda la profundidad que ella va desarrollando en su experiencia, ¿no? Y cómo llega a estas verdades de la fe, no necesariamente por el estudio, sino por la experiencia, ¿no? Que es una también de las grandes cualidades de una persona mística, ¿no? Que no necesariamente a través de los estudios teológicos, sino que a través de la experiencia va captando estas verdades de fe y esta teología
por ejemplo, pues el Dios encarnado, el Trinitario, etcétera. Pero va más allá, ¿no? Y podemos seguir recuperando frases o citas que están en el libro y que nos empiezan a dar luces de por dónde va. Dice, cuánto es el amor que él tiene por cada una de ustedes, más allá de lo que se pueden imaginar. Él no solo las ama, aún más anhela por ustedes. Él las echa de menos cuando no se acercan a él. Tiene sed de ustedes. Él siempre las ama, incluso cuando no se sientan dignas. Esto es un escrito que ella ya dirige años después a sus hermanas, ¿no? A las religiosas, a las hermanas de la caridad. Eh, Justamente aquí me parece, y bueno, por eso pongo este cuadro de Rembrandt, ¿no? Este cuadro pues del padre pródigo, ¿no? Del padre bueno, que expresa este profundo amor de Dios, este anhelo, esta sed, dice Teresa, que Dios tiene del ser humano. Y esto es bellísimo, ¿no? Es parte de la espiritualidad de ella. Y a mí en lo personal es de los aspectos que más me movió, por lo menos de estos primeros capítulos, ¿no? Que es Dios nos anhela, Dios tiene sed de tu corazón, tiene sed de tu amor. No es solamente tú quien tiene sed de Dios, es Dios quien tiene sed de ti. Entonces, este llamado de Jesús de tengo sed y esta vocación de saciar la sed de Jesús es entregarte. Ámale, tienes sed de ti, incluso por más indigna que te sientas. Dios te ama, Dios te anhela, Dios te quiere, ¿no? Dios tiene sed de ti. Y eso me parece, a mí me conmueve muchísimo. Tengo sed es algo mucho más profundo que si Jesús dijera simplemente te amo, dice Teresa. Hasta que no sepan en lo más profundo de su interior que Jesús tiene sed de ustedes, no pueden empezar a saber quién quiere ser Él para ustedes o quién quiere Él que ustedes sean para Él. Y esto es también maravilloso, ¿no? Repito, a mí yo me quedaría con esto, o sea, de todos estos primeros capítulos que hasta ahora hemos comunicado y que vamos a terminar en este video, si me dicen con qué te quedas, me quedo con esta manera de experimentar la dinámica del deseo divino por el corazón humano como sed, como que Jesús tiene sed. Y dice, es que eso es algo mucho más profundo que si nada más te dice te amo, ¿no? Es que tengo sed de ti, ¿no? O sea, Dios diciéndote tengo sed de ti. Solamente hasta que experimentemos a este Dios necesitado, a este Dios sediento de ti, vamos a entender quién quiere ser Jesús para nosotras, para nosotros. Y por lo tanto, quién quiere que nosotros seamos para Él. Esta dinámica relacional de la mística de Teresa de Calcuta me parece maravillosa, ¿no? Me parece realmente una manera bellísima de expresar algo que está en el corazón de la experiencia cristiana, pues no está inventando el hilo negro, ¿no? Pero lo está manifestando o lo está expresando con unas palabras simples y que yo podría, digamos, ya callarme porque creo que son elocuentes en sí mismas, pero que a mí me nace como darle vueltas y vueltas para simplemente quien está escuchando este video se anime a meditar esta verdad. Dios tiene sed de ti. Y en la medida en que experimentemos eso, es decir, que oremos y meditemos y profundicemos en lo que significa que Dios tiene sed de nosotras, en la medida en que vayamos experimentando eso, vamos a ir descubriendo quién quiere ser Dios para nosotras, para nosotros, y quién quiere que nosotras seamos para Él. Eso me parece profundísimo. Es una manera de ir descubriendo a Dios. Y se va dando en Teresa esta conexión mística entre los sufrimientos de Cristo y los sufrimientos de los pobres. Esta famosa, digamos, parte de Mateo, ¿no? De quien lo hicieron conmigo lo hiciste, ¿no? Quien lo hizo con el más pequeño de mis hijos, conmigo lo hicieron, ¿no? Como lo dice Jesús. Entonces Teresa va experimentando esta conexión o esta identidad mística entre Cristo y las personas que más sufren en este mundo, de tal manera que la persona va siendo cada vez más capaz de encontrar a Jesús en el rostro de quien sufre. Y ese es en buena medida uno de los grandes pilares de la experiencia cristiana.
encontrar a Jesús, a cómo se encuentra Jesús en el mundo, en el rostro de las otras personas y particularmente de quienes sufren. Y aquí comienza a narrarnos, tanto Teresa como el compilador, una serie de experiencias interiores. Y entonces aquí vemos que la vida interior de Teresa de Jesús, no digo de Teresa de Calcuta, creo que me voy a seguir equivocando y cruzando los nombres porque son un montón de Teresa de Calcuta, la Teresa de Jesús, Teresita de Lisieux, eh, Teresa Benedictina de la Cruz. Hay muchas santas Teresas, ¿no? Pero bueno. Teresa de Calcuta va a vivir una serie de experiencias místicas muy profundas. Entonces, digamos, por eso la ponemos en categoría de mística, ¿no? No porque necesite este tipo de experiencias extraordinarias, pero digamos, pues también forma parte del fenómeno místico, ¿no? Pero fíjense lo importante. Bueno, ella le va a llamar la voz. Va a experimentar una serie de llamadas justo de manera muy concreta con algo que ella denomina como la voz. Es una comunicación en donde ella se siente llamada o nombrada por Jesús como esposa mía o mi pequeñita, y ella le responde mi Jesús o Jesús mío. Lo que va a ir experimentando y que de alguna manera decíamos es el resumen de toda esta obra y de la obra no solo del libro, sino de la vida de Teresa como una obra, es esto de ven, ven, llévame a los agujeros de los pobres, ven, sé mi luz, ¿no? Que titula el libro y que es este más grande regalo y llamado que recibe Teresa de Calcuta, pero que repito, es parte de esta experiencia interior profunda que ella va viviendo, ¿no? Que tiene que ver con las locuciones, ¿no? En términos estrictos de fenómenos místicos, las locuciones de la voz que ella va experimentando. Esto la hace entrar en un largo proceso de discernimiento, no solo a nivel personal, sino que con su confesor y de su confesor con el arzobispo de Calcuta, quien va de alguna manera a ser responsable de decir el sí o el no, que se funde el llamado o que Teresa le dé pie al llamado que ella está experimentando de parte de, pues de Jesús, que es la creación de las Hermanas de la Caridad, justo para ir y ser la luz entre los más pobres de los pobres, ¿no? Entonces se pone en un largo periodo de discernimiento, lo cual también habla de la madurez espiritual de Teresa y de sus confesores para vivir un proceso de discernimiento, o sea, es decir, de realmente tomarse en serio este llamado, cuestionarlo, ponerlo a prueba y entonces realmente ver si va por ahí, ¿no? Bueno, ella escribe en la regla, ¿no? Porque una de las tareas que le va a dejar el arzobispo, Perier, va a ser, bueno, escribe cómo sería esta congregación, cómo sería este proyecto de hermanas, cómo vivirían, etcétera. Y entre otras cosas, pues ella dice pobreza franciscana, trabajo benedictino. Dice Teresa, como fruto de estas experiencias interiores, anhelo solo ser realmente suya, consumirme completamente por él y por las almas. Quiero que él sea amado tiernamente por muchos, ¿no? Entonces, esto es parte, digamos, de la experiencia de amor que ella va desarrollando o que se va desarrollando de manera hasta pasiva, o sea, infusa de parte de Dios que va trabajando el corazón de Teresa para que pueda entregar su vida en la manera que le está invitando, ¿no? Entramos al capítulo cuarto, en donde continúa el largo discernimiento, el estira y afloja, las cartas entre Teresa, el arzobispo, su confesor jesuita, y intentan discernir si realmente eso es de Dios o no lo es. Y entonces Perier, el arzobispo, se va a Roma, habla con otras personas, y de alguna manera aquí Teresa sufre mucho porque llega un momento en que ella está certera, o sea, es el sí sin poder dudar que sí, diría San Ignacio de Loyola, en donde ella está convencida que este llamado es de Dios, pero va a ir experimentando muchas trabas. Sus confesores y particularmente el arzobispo quiere tener totalmente certeza, ¿no? Y a ella le duele que le esté retrasando, retrasando, retrasando y que no haya un sí ya para ella poder dar el paso. Obviamente, por ejemplo, las hermanas de Loreto no van a estar muy contentas, algunas la van a considerar una traidora, que se quiere salir de la orden. Entonces vive momentos difíciles, pero en este momento
Ella sigue convencida y siente muy presente a Dios, continúa el diálogo íntimo con las locuciones, con la voz, experimenta mucho la presencia divina que le va confirmando y consolando para seguir adelante. Nos dice Teresa, ¿no? Cuanto más confiemos en Él, más hará Él, que sigue siendo la misma dinámica que mencionábamos antes, ¿no? En la medida en que uno se entrega a Dios, Dios se va entregando. Y dice, qué fracaso fue su cruz en el Calvario y todo por mí, una pecadora, ¿no? O sea, ella va sintiéndose profundamente amada, va sintiendo que Dios le está dando todo por ella y ella no quiere responder con menos que todo lo que es ella. Y por eso su desesperación de no poder hacerlo. La única alegría que busco es agradarle a Él. Es lo que le dice a sus confesores y al arzobispo. O sea, no, yo no busco fama, no busco ninguna otra cosa, solo quiero agradarle a Él. Pero sin Él no puedo existir, soy impotente, ¿no? Entonces, soy consciente de que en realidad todo esto no es por mis méritos, no es por mi bonita cara, es yo soy impotente, no soy digna, dice Teresa. Es Él quien me va moviendo. Y bueno, llegamos al capítulo quinto, en donde le sigue escribiendo el arzobispo y le pide por favor no lo retrase más, no me retenga, ayúdeme a cumplir la voluntad de Dios, a decir sí a este llamado que me hace. Y entonces nos dice, cada vez que él pide algo, decía, la gente se hace extremadamente cuidadosa, pero si es el mundo el que pide algo, las cosas se hacen rápidamente, ¿no? Está también criticando lo poco dóciles que somos frente a los llamados de Dios, ¿no? Incluso dentro de la iglesia. Y entonces dice, bueno, si el mundo nos dice que está peligroso y hay que levantar un muro y poner cercado eléctrico, o si hay que estudiar para mejor, o sea, es decir, todo eso rápidamente decimos que sí. Pero cuando algo viene de Dios, lo cuestionamos hasta el último, ¿no? Nos da miedo, etcétera. Y ella dice, hay que ser más prestos, más prestas a decirle sí a Dios. Aunque no hay ningún documento que atestigue que Madre Teresa experimentara el éxtasis místico o el estado místico del éxtasis, es altamente probable que así fuera, nos dice el comentador del libro, ¿no? Está convencido de que Teresa tuvo experiencias místicas incluso a nivel de éxtasis. Pero esto, Teresa va a ser profundamente sobria al contar sus experiencias. De allí todo esto de que no quiere que las cartas se divulguen, que se publiquen, ¿no? Ella escribe y habla de todo esto como para abonar y argumentar que lo que está sintiéndose llamada viene de Dios. Y entonces que por favor, pues le den oportunidad de decirle que sí. Y ella incluso llega a decir, bueno, y si no era de Dios, pues lo que va a pasar es que voy a fracasar. ¿Y qué problema con eso, no? Fracasa una monja y no pasa nada, no es el fin de la iglesia, ¿no? Entonces, pero si sí es de Dios, no retrasen más lo que es de Dios, ¿no? Y entonces, digamos, de las grandes cuestionamientos que tenía el arzobispo era este tipo de experiencias, ¿no? Que históricamente la iglesia ha dudado, más si vienen de mujeres, ¿no? Por todo el machismo que hay dentro de la iglesia. Eh, y bueno, no fue la excepción, que en este caso no parecía que era porque no se refería nunca al arzobispo por el hecho de que fuera mujer, pero sí, digamos, por el hecho de las sospechas que levantan el tipo de experiencias que, extraordinarias de una persona, que también, por otro lado, es muy entendible, porque luego sería digamos, cualquier experiencia que, además, que más bien es un brote psicótico o de otro motivo, experimentarlo como si, o traducirlo como si fuera de Dios, interpretarlo como si fuera de Dios, pues también es muy riesgoso, ¿no? Entonces es una línea muy delgada y aquí el arzobispo quiere realmente estar seguro. Le hacen ruidos estas experiencias extraordinarias y entonces Teresa le dice, tranquilo, o sea, es que esto no es lo más importante. Cito, me alegra que su excelencia no le interesen las voces y visiones. Vinieron sin que yo las pidiera y se han ido. No han cambiado mi vida, ¿no? Me han ayudado a ser más confiada y acercarme más a Dios. Han aumentado mi deseo de ser cada vez más su niña pequeña. No sé por qué vinieron, ni tampoco intento saberlo. Estoy contenta de dejar que Él haga conmigo exactamente lo que desee. Entonces, esta es la actitud sana de una persona que comienza a tener este tipo de experiencias extraordinarias, sean de menor o mayor grado. La persona que se apega
y se aferra a las experiencias, comienza a presumirlas y comienza a ponerlas en el centro de su vida espiritual, ya la estamos perdiendo. Teresa, al contrario, ella tiene muy clara cuál es el centro, que es el servicio y el sí a Jesús en la entrega a los demás. No le interesa a ella las visiones, no le interesan las locuciones. Dice, vinieron y se fueron y me vale un cacahuate, ¿no? Lo importante es el amor que estas experiencias despertaron. De allí confirmo que vienen de Dios porque confirman mi deseo de entregarme. Y ahora que no están estas experiencias, porque hubo un momento en que desaparecieron, no mengúan mis ganas de entregarme y decirle que sí. Eso significa que no es el amor a las experiencias, es el amor a Dios. Y si hay experiencias, pues ahí están. Y si se van, no pasa absolutamente nada porque no son lo central. Lo central es otra cosa. Y Teresa lo tiene muy claro. En un punto, Madre Teresa y Monseñor Perier, que es este arzobispo, podían estar de acuerdo, su debilidad. Ambos estaban de acuerdo. Monseñor pensaba que Teresa tenía mucha debilidad y también Teresa, pero dice, ambos temían que pudiera mezclarse su yo, o sea, que hubiera demasiado yo en la obra, en todo el asunto, aunque cada uno tenía una idea diferente sobre cómo su yo podía estar influyendo sus esfuerzos. Mientras que el arzobispo temía que su yo, el de Teresa, pudiera estar presionando excesivamente el comienzo del proyecto, ¿no? Porque Teresa, eso sí, se lee el libro y dices, chale, porque también Teresa era muy insistente y estaba jode y jode y jode al pobre arzobispo, mandándole cartas. Hoy en día está ya mandando correos electrónicos y WhatsApps a lo loco, ¿no? Y enfadando al pobre arzobispo. Y entonces él dudaba porque decía, esta monja está demasiado empecinada, ¿no? ¿No será que es su ego? ¿No será que más bien es un proyecto de ella? ¿No? Pero Teresa temía que también estuviera demasiado metido su yo, pero en el sentido contrario, es decir, que su yo estuviera demasiado metido impidiendo la obra de Dios. Es decir, ella tenía miedo que su yo se interpusiera, que su debilidad, que su cuerpo no aguantara, que sus dudas, que no diera el ancho, ¿no? Entonces, ambos tenían miedo de que hubiera demasiado yo de Teresa en la ecuación, Perier demasiado ego y Teresa demasiada debilidad. Nos dice en este sentido Teresa, dice, mi convicción sobre la autenticidad de la llamada, perdón, nos dice corrijo, es el padre Van Exem, que es el jesuita que era su acompañante, que le dice al arzobispo, mi convicción sobre la autenticidad de la llamada nunca ha residido en los fenómenos extraordinarios. Se ha basado en mi conocimiento de la virtud excepcional de la Madre Teresa y también de los talentos naturales que ella tiene para responder a la llamada con éxito. O sea, su confesor jesuita al principio le metió muchos cuestionamientos, le metió zancadilla, pero justamente en un sentido de discernimiento. Es muy bello ver este diálogo entre los dos, entre Teresa y el jesuita, porque se ve a todas luces que ella está años luz espiritualmente hablando, mucho más cerca de Dios. Sin embargo, él, muy fino director espiritual, le lleva a cuestionarse para confirmar si eso realmente viene de Dios. Pero se confirmó y él mismo estuvo, digamos, seguro de que el llamado realmente venía de Dios y que ella estaba llamada a realizar esa obra. Nos dice Teresa, ¿no? No me apoyo ni creo en las visiones. Quería decir que incluso si no me hubieran producido mis deseos, serían igual de fuertes. Si no se hubieran producido las visiones, mis deseos serían igual de fuertes y la disposición para realizar su santa voluntad sería igual de ferviente. Volvemos a lo mismo, ¿no? Teresa no se apoya y no pone en el centro estas visiones o experiencias extraordinarias. Dice, incluso sin ellas, mi deseo de cumplir esta voluntad sería la misma. Entonces ella insiste a sí misma y a Jesús y al arzobispo de que ella es incapaz, o sea que si esto se va a llevar a buen puerto es por gracia de Dios, no por sus propias fuerzas. Y Jesús le responde, porque Teresa le cuestiona y dice, Jesús, llama a alguien más, o sea, yo no soy capaz. Y Jesús le responde en sus experiencias, sé que eres la persona más incapaz, débil y pecadora, pero precisamente porque lo eres, te quiero usar para mi gloria. ¿Te negarás? Y esto es muy paulino, ¿no?
es San Pablo pidiéndole a Dios que le quite el aguijón, que le quite sus debilidades y Dios diciéndole, no te voy a quitar nada porque en tu miseria yo voy a manifestar mi gloria, ¿no? En el barro que tú eres, justamente porque eres barro, se va a entender que es acción de Dios, ¿no? Y justamente por eso la está llamando. De nuevo Jesús le dice, hay muchas religiosas cuidando a los ricos y pudientes, pero para mis pobres no hay absolutamente ninguna. Es a ellos a quien anhelo, les amo. ¿Te negarás? O sea, ¿te vas a negar a darme este regalo? Ven, sé mi luz, se repite, ven, sé mi luz. En tu inmolación, en tu amor por mí, ellos me verán, me conocerán, me querrán, ¿no? Los demás, en el amor que tú me tienes, le dice Jesús a Teresa, van a ver también cómo yo actúo. Ven, ven, llévame a los agujeros de los pobres, ven, sé mi luz. Ya lo habíamos puesto, ¿no? Y aquí se dan tres visiones. Teresa va a tener tres visiones. La primera es una visión donde ve una gran muchedumbre que le llama pidiéndole que la llevara a Jesús. Y ahí ve una doble invitación. La muchedumbre que le pide que la lleve a Jesús y Jesús que le pide que lleve a la muchedumbre hacia él. Y es una visión, ¿no? Es una experiencia de visión. En la segunda visión profundiza, o sea, se siente cada vez más cerca del gran sufrimiento y dolor de la muchedumbre, o sea, siente más encarnizadamente cómo está sufriendo la humanidad. Pero ahora experimenta a María presente y ahora es María quien le pide, llévaselos a Jesús, tráeles a Jesús, en este doble movimiento, ¿no? Llevar a los más pobres hacia Jesús y llevar a Jesús hacia ellos y ellas, ¿no? Y ahora es María también la que la está moviendo hacia este doble movimiento. Y se da una tercera visión, que es todos estaban envueltos en oscuridad, dice Teresa, ¿no? Podía verlos y ver a Jesús y a María cada vez más presente, sosteniendo a Teresa. Y entonces Jesús diciéndole, te lo he pedido, ellos te lo han pedido y te lo ha pedido ella, mi madre. ¿Te negarás a hacer esto por mí? O sea, te lo pide la humanidad, te lo pido yo y te lo pide mi madre. ¿Te vas a negar? Y finalmente llega la respuesta del arzobispo Perier, que se va a Roma, consulta, expone el caso con otros teólogos y entonces finalmente llega la frase, puede ir adelante. Y justo se da en 1948, en el aniversario, cuando Teresa, digamos, ingresa a la Orden de Loreto o cuando toma la tercera aprobación. Ahorita no me acuerdo el aniversario, pero es un aniversario de su vida religiosa. Llega la confirmación de Perier y por lo tanto de la misma Roma, y ahí es cuando Teresa puede continuar hacia adelante este proyecto. Y sobre eso vamos a hablar en el siguiente video. Por lo pronto, aquí lo vamos a dejar. Mi nombre es Elías González. Les invito a que nos dejen sus comentarios, que se suscriban aquí al blog Amanecer y que también compartan este canal y este video. Les vemos en la siguiente entrega de este curso sobre la noche oscura de Teresa de Calcuta. Hasta la próxima.